Antes de empezar con este video me gustaría mostrarte la razón por la que deberías suscribirte o al menos dejar tu like a este canal. Sí, así de triste es mi canal. Hola a todos, sean bienvenidos y yo soy JesusNack, narrando desde la Puerta Negra, y el día de hoy vamos a regresar en el tiempo, a un lugar donde si no te mataba una rata infectada, debías trabajar de amanecer o anochecer para complacer a tu respectivo rey o señor feudal. Por supuesto que me refiero a la Edad Media, pero más específicamente hablaré de los caballeros, explicaré qué eran, cómo se entrenaban, la labor que desempeñaban y por supuesto cómo fue que desaparecieron casi sin dejar rastro. Así que sin más que decir, ¡vamos para allá! Antes de decir cómo se extinguieron, obviamente primero tengo que explicar cómo surgieron. En sus inicios, los caballeros o caballería eran simplemente una alternativa a las formaciones de batallas. Es decir, igual que en Age of Empires, antes existía la artillería, la caballería y el asedio. Y los autos Viper que disparan con pistolas. Los caballeros eran muy útiles porque tenían una ventaja estratégica. Esto es porque estaban a mayor altura del enemigo, y como todos sabemos, es más fácil atacar volteando hacia abajo que volteando hacia arriba. Esto hizo que casi todos los ejércitos europeos utilizaran más a la caballería que a sus otras fuerzas, ya que casi siempre era la decisiva para la victoria o la derrota. Solo que había un problema, y este es que los caballeros eran costosos, es decir, tener que cuidar y amaestrar a los caballos, además de desarrollar las habilidades necesarias para atacar montado en un caballo en movimiento, llevaba muchos años. Por eso solo se convertían en caballeros las personas de hijos de ricos o nobles. Y como veremos después, fue por estas mismas razones que permitieron transformar a los caballeros crudos y barbáricos a esto. Ojo, la definición de caballero tal y como la conocemos por nuestros libros y películas de historia fue adoptada gracias al auge de la iglesia cristiana en Europa. Esta, oponiéndose a la guerra entre otras razones, decidió canalizar el poder militar de los caballeros para así utilizarlo en el servicio al pueblo, la justicia y la nobleza al enemigo. Sí, claro. Fue así como la institución de la iglesia logró convencer a los reyes y o gobernantes que, entre comillas, evangelizaran a la caballería, para que así pudieran cumplir su labor social de la mejor forma posible, y no volver a caer en sus prácticas tan barbáricas y violentas, a menos que fuera necesario. El resultado fue que la caballería se convirtió en una bola de gente violenta y muy desaliñada a una fuerza compuesta por fieles paladines devotos a la iglesia, además de ser hombres de armas dispuestos a la batalla, fieles a los ideales de la justicia, respeto a las mujeres, protección al débil, noble hacia el enemigo y por supuesto grandes practicantes de las leyes morales. Vaya, todo uno Superman. Pero no solo eso, los caballeros, además de todo lo anterior, estaban regidos por un código de honor, el cual incluía ciertas virtudes que debían cumplir, las cuales son, y cito, fe, fidelidad a Dios, religiosidad, patriotismo, sentido del deber, caridad, generosidad, honestidad, valentía y honor, casi como los samuráis de ese entonces. Pero bueno, todavía debían amaestrarse en batalla estos caballeros por si acaso una guerra ocurría y debían defenderse. Pero bueno, antes de explicar por qué se extinguieron los caballeros, spoiler, fue algo muy decepcionante, primero debo decir cómo nacía un caballero, qué educación recibía y el recorrido que realizaba para convertirse en uno. Y creo que ya lo expliqué antes, pero es que volverse un caballero era carísimo, por ende la mayoría de los que se volvían unos eran hijos de nobles o personas muy ricas, y en su odisea caballeresca iniciaba desde muy temprana edad. Por ejemplo, desde los 4 años se les instituían los valores básicos, como ser cortés, distinguido, aprender a leer y escribir, montar ponis para practicar su montura, entre otras cosas. A los 10 años más o menos, y de igual manera que en Pokémon, los niños ya eran suficientemente mayores para irse de la casa e irse a otro lugar con el señor feudal de este caso para así volverse un paje, o bien un aprendiz, en el cual, como su nombre lo dice, siempre se la pasaba aprendiendo. Aprendía tanto las culturas sociales como trato a las personas, los modales, códigos de vestimenta y o comportamiento, y por supuesto su trabajo de paje consistía en ayudar en las habitaciones, la mesa, la cocina o limpiar la casa diagonal castillo. Pero bueno, más o menos a los 14 años dejaban de ser pajes para convertirse en escuderos y así dedicarse de lleno a las armas y a las estrategias militares junto con un caballero veterano, el cual le iba enseñando
enseñando todo lo que podía a su fiel escudero, a su vez que este lo ayudaba en lo básico. Por ejemplo, este lo ayudaba a cargar las armas, ponerle su armadura, atender al caballo o hasta incluso reparar sus cosas. Era un trabajo bastante difícil. Y ya cuando era un hombre, más o menos como a los 17 años o cuando ya estuviera completamente preparado, podía recibir el honor de que se le investiera el título de caballero en una muy especial ceremonia. Era tal orgullo que tanto para el caballero como para su familia festejaban en la medida de que el dinero lo pudiera pagar. Y esta ceremonia es muy elaborada. Se las voy a narrar a continuación. La ceremonia básicamente comenzaba el día anterior al nombramiento, ya que el aspirante a caballero se arreglaba el pelo, la barba y se daba un baño muy largo para salir de él lo más limpio posible. Básicamente como un niño recién bautizado, ya que, como saben, es una ceremonia religiosa. Luego debía ir a la capilla y pasar la noche allí, en oración, meditación, además de velando las armas con las que iba a ser embestido al día siguiente, eso incluyendo la armadura. Después se iba a una cama o bueno, un lecho bastante cómodo para simbolizar la comodidad y paz que le esperaban en el cielo si conseguía ganar todo eso con sus acciones. A la mañana siguiente de eso se le vestía con una túnica blanca y completamente limpia para resaltar la limpieza corporal y la pureza del corazón del caballero. También debían ponerle una capa púrpura para simbolizar la sangre que debía derramar por Dios, su iglesia y su señor feudal. Recuerden, es una ceremonia religiosa. También debía usar unos zapatos cafés para demostrar el color de la tierra y esta representaba que debía recordar siempre que estaba dispuesto a morir y es a donde iba a volver. Después de eso iba a la iglesia, se confesaba, oía misa, comulgaba, etcétera. Luego de eso, finalmente se le ponía su armadura al caballero, pero además le ponían un cinto blanco símbolo de pureza y sus escuderos le ponían en los pies unas espuelas como símbolo de rapidez para obedecer los deseos de Dios. Luego el señor oficiante, o bueno, quien lo iba a nombrar, le entregaba la espada de 2 filos para representar la justicia y la lealtad. Y por último, y es la escena que todos recordarán, el futuro caballero se inclinaba de rodillas y recibía un golpe en el hombro que el señor o quien le está nombrando le daba con su propia espada, a la vez que decía que nunca debían consentir ni la traición ni el falso juramento, que además de eso debía honrar a las damas y ayudarlas en sus necesidades, que debía ir misa todos los días si es posible, y que además de eso debía ayunar los viernes en memoria del sufrimiento y muerte de Cristo. Recuerden, es una ceremonia religiosa. En fin, la ceremonia concluía con el abrazo que quien nombró al caballero le daba, además de, en dado caso, un beso en la boca o en la mejilla, según si era el señor feudal, el rey o a quien iba a servir. Luego de eso, se podían ir a celebrar los triunfos de su nuevo y futuro caballero. Pero bueno, creo que ya me estoy alargando mucho. Lo último que me falta explicar es la razón por la que los caballeros dejaron de existir como métodos efectivos de la guerra. Resulta que durante los viajes a China de las culturas occidentales, estos descubrieron la pólvora. Los chinos, por ejemplo, la utilizaban para hacer fuegos artificiales. Sin embargo, las personas que habitaban en Europa descubrieron un poder secreto en ellas. Descubrieron las armas de pólvora. ¿Recuerdan que les dije que los caballeros eran extremadamente caros y que necesitabas mucho tiempo para administrarlos? Bueno, gracias a las nuevas armas de pólvora que tenían, un campesino que haya entrenado 2 meses podría derrotar a un caballero que ha estudiado como por, no sé, 20 años. Debido a eso, los caballeros pasaron de estar al frente a ser un refuerzo para la parte de atrás. Después, el número de caballeros que necesitaba un ejército fueron decreciendo de poco a poco, finalmente desapareciendo. Claro que aún se utilizaban como, en teoría, policías y protectores en los feudos, pero a la hora de la batalla ya no existían, y si no existían, no había necesidad de contratar o bueno, amaestrar más. Es por eso que los caballeros desaparecieron, básicamente por la invención de estas cosas. Les dije que iba a ser decepcionante, pero bueno, ya me extendí mucho, así que me despediré. ¿Qué te pareció? ¿Crees que me faltó algo? ¿Tú también tienes un agente patógeno de mascota? Ya sabes que cualquier duda o opinión será bien recibida en los comentarios. Eso es todo. Y por mi parte,